Vamos a ir a otro tema. El gobierno anunció un nuevo fondo solidario municipal, el que asciende a 120 millones de dólares y supera en 20% los recursos otorgados en el mes de mayo. La ayuda podrá ser utilizada en la compra de alimentos, insumos básicos, medicamentos u otro tipo de gastos asociados a la pandemia. Vamos a conocer más de este nuevo aporte a los municipios. Estamos hasta ahora con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Juan Manuel Masferrer. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, hay un aumento con respecto a los fondos que ya se entregaron desde el gobierno central a los municipios. Sabemos que las necesidades de los municipios son distintas una de otra. Todas las municipalidades, todas las comunas son distintas una de otra, pero de todas maneras el foco está puesto en la crisis sanitaria y especialmente en este plan paso a paso de desconfinamiento que ya lo decían los alcaldes y las alcaldesas, se van a necesitar recursos para la distancia física, para las prevenciones sanitarias. ¿Cuál es un poco el efecto que va a tener esta inyección de dinero para poder seguir enfrentando esta pandemia? Sí, efectivamente, estamos en una pandemia y una emergencia sanitaria de las más graves en los últimos 100 años probablemente. Y obviamente que ha afectado a todos, a nuestros vecinos y a nuestras municipalidades. Así que en ese sentido, este fondo lo que busca es precisamente entregarle nuevamente recursos a los municipios para que vayan en ayuda de estos vecinos. Estamos hablando de 96.000 millones de pesos aproximadamente que se entregarán a 342 comunas y tal como tú decías al inicio, lo que busca precisamente es que se puedan comprar medicamentos, alimentos, también se puedan pagar servicios básicos en ayuda de vecinos que siempre requieren en estas circunstancias. Y además hemos sumado, a diferencia del Fondo 1, dos flexibilidades más para que puedan tener los municipios. Una de ellas es que puedan incorporar en los gastos personas que hayan tenido que ser contratadas producto de la pandemia. Ejemplo, tenemos muchos municipios que han tenido gastos por el tema de los cordones sanitarios, de las barreras sanitarias. Esas son personas que no están contempladas, que requieren un gasto y obviamente va en ayuda de los municipios en esa parte. Y por otro lado, tal como tú decías, el plan paso a paso, el desconfinamiento, que va a requerir una serie de medidas. Y ahí también lo que buscamos precisamente es que estos recursos se puedan gastar en eso. Por ejemplo, en la demarcación de calles, conversamos con algunos alcaldes de algunas comunas que señalan incluso quieren cerrar algunas calles precisamente para darle prioridad a las ciclovías, a los mismos peatones y estos recursos también la idea es que se puedan ocupar en eso. Un detalle lo que usted decía, subsecretario, también este dinero va a estar destinado para solventar lo que ha sido la contratación de personal en esta crisis sanitaria por parte de los municipios, de las municipalidades. ¿Ese dinero para personal es distinto al dinero que se entrega para los trazadores, para el plan de trazabilidad? Sí, es distinto. Ya. Eso es entregado a través del Ministerio de Salud y esto es completamente distinto porque tiene que ver con otro tipo de circunstancias que requieren los municipios producto de esto. Hay que comprender que los equipos municipales obviamente no están preparados para una instancia de este tipo, han colaborado y han estado de cerca, colaborado con el gobierno y con el ministerio en lo que es la sanitización, en hacer fiscalizaciones en terreno, cuando ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando van a los terminales de UCE, y eso obviamente ha requerido tener personal especial. Ahora lo que sí es muy relevante que esto siempre tiene que estar está bien regulado respecto a gastos de la pandemia específicamente. Eso quería ir. Entiendo que hay un porcentaje libre de disponibilidad en estos recursos que llegan a los municipios, pero obviamente como todo recurso que llega a una entidad estatal va a ser fiscalizado. ¿Esa libre disponibilidad tiene un coto, tiene una restricción? Porque obviamente, vuelvo un poco a la introducción que hacíamos al comienzo, los municipios han tenido demandas, necesidades distintas unas de otras, también por las realidades distintas que tienen entre ellas. Entonces, finalmente es la municipalidad la que determina hacia dónde tienen que ir los recursos, pero si uno va desde el gobierno central a fiscalizar, podría decir, oiga, pero esto no tiene nada que ver con el combate contra la pandemia, digamos, por poner un ejemplo. Sí, efectivamente. O sea, primero hay que ser muy claro, la resolución es muy clara, al igual que en el Fondo 1, esto es para gastos específicos por temas de la pandemia. Ya. Estos gastos, para dejarlo muy claro además, se tienen que rendir. Claro. Se tienen que rendir ante la Subsecretaría del Interior, para eso existe también un instructivo de Contraloría, en la forma en que se deben rendir estos recursos, es para un plazo específico, además, que es por lo cual, en el fondo es por lo que dure la emergencia
sanitaria. Sí. Y además, yo quiero precisar algo, nosotros no hablamos de libre disposición, sino que hablamos más bien es de una mayor flexibilidad, porque total libre disposición no tiene. Por ejemplo, hay restricciones, no se pueden comprar vehículos. Cuando hablo de la contratación de honorario, para precisar, también tienen ciertos tramos. Claro. Algunos municipios van a tener hasta el 20% de esos recursos para poder ver contrataciones, otras un 5%, dependiendo de la cantidad de recursos. Recuerden que los 96.000 millones se reparten en base a dos criterios fundamentales, para que la gente también lo tenga claro: la cantidad de habitantes de cada comuna y además el nivel de vulnerabilidad de esos habitantes. Ejemplo, todos estamos contados como una persona, obviamente, pero personas que están en el nivel de vulnerabilidad sobre el 60% se multiplican por 2, y las personas que están en el nivel de vulnerabilidad entre el 40 y el 60% se multiplican con 1,5, los que estén registrados en el registro social de hogares. Y en base a eso se hace el cálculo. Sí, es buena ese punto, esa aclaración, subsecretario. No es que haya libre disponibilidad, hay una flexibilidad, pero finalmente todo se va a tener que rendir. Y esa rendición me imagino que no va a ser terminada la pandemia, va a ser constante, va a ser mensual, como un poco también eso. Y no es por pensar mal de los municipios, pero evidentemente con las grandes necesidades que se han ido acumulando con esta crisis sanitaria, económica, social, justamente cuando llega una inyección de recursos, no es tanto por la tentación, sino muchas veces por la necesidad del municipio de poder ir abordando falencias, fallas, detalles, necesidades que se han estado dando en el último tiempo, que justamente han sido requeridas por los alcaldes y alcaldesas. Sí, tal como tú dices, y nosotros como gobierno y como autoridades todos tenemos una tremenda responsabilidad, porque efectivamente los recursos se hacen escasos donde hay tanta necesidad, y uno tiene que ser capaz de comprender que hay que ir en ayuda de los vecinos, pero siempre, obviamente, lo que establece la ley, lo que establece la norma, y con responsabilidad, porque al final la plata sigue siendo la plata de todos los chilenos y es nuestra responsabilidad cuidarla, obviamente. Así que por eso vienen estas rendiciones como corresponde. Subsecretario Masferrer, otro detalle. Usted nos decía, estos recursos que llegan a los municipios para sus gastos no consideran lo que son este plan de trazabilidad, los funcionarios que se necesitan para trazar, porque esto es un fondo o recursos que vienen del Ministerio de Salud, para entenderlo. Pero cuando hablamos de los centros asistenciales, de lo que ha sido también el gasto en salud, ¿está incorporado en este fondo que fue anunciado el día de ayer o va por otro carril? No, lo que pueden gastar en materia de salud es lo que hablábamos respecto, por ejemplo, a medicamentos, a lo que se compró la otra vez. A insumos, digamos. Insumos, elementos de protección. Ahora, lo cierto es que hay muchos municipios que sí han contratado gente en áreas de salud para distintos programas que tienen ellos. Por ejemplo, hay municipios que tienen el programa de postrado, que tienen algunos municipios que obviamente ahora lo han transformado para tener casi hospitalización domiciliaria. Conversaba, por ejemplo, con algunos alcaldes que tienen muy buenos ejemplos de eso. Entonces, cada alcalde obviamente va viendo, de acuerdo a sus programas, sus necesidades, en qué lo puede gastar. Lo que sí es relevante es que tiene que estar directamente relacionado con la necesidad de los vecinos y con la pandemia. Claro, pongo un ejemplo, lo que ha sucedido en algunos municipios donde salen a buscar los casos de COVID-19 con móviles, con personal de los CEFAM, con personal también municipal para hacer los exámenes PCR. Ahí hay un gasto en insumos, también en personal y distintos otros gastos, como por ejemplo hasta la benzina. Eso también puede estar considerado dentro de la necesidad de estos recursos que se van a entregar. Sí, claro, tal como decía, lo importante es que cada alcalde vaya viendo y jugando, viendo cómo puede gastar de mejor forma los recursos, pero siempre cumpliendo con las especificaciones que vimos al inicio. Subsecretario Masferrer, ¿cuál ha sido el feeling, la sensación suya conversando con los distintos alcaldes, alcaldesas, de las grandes necesidades en este tiempo, pensando que esta crisis comienza en marzo? Uno podría decir que se extiende de antes, porque hay municipios que ya estaban bastante complicados desde octubre del año pasado, y para qué decir a nivel histórico, siempre han tenido complicaciones en términos de la caja, de los recursos, siempre hay muchísimas demandas, pero poco dinero para poder enfrentarlas. ¿Cuáles son los principales problemas que usted puede notar en las distintas comunas del país? A ver, obviamente las comunas tienen distintas necesidades, pero si nosotros podríamos agrupar en dos grandes grupos, sin duda lo social, ir en ayuda directa de los vecinos ha sido lo más importante. Estamos hablando aquí particularmente del gasto que hacen los municipios en las compras de medicamentos para los vecinos, en la compra de alimentos, han tenido que pagar servicios básicos, porque sabemos cómo ha afectado también económica y socialmente en la pandemia a nuestros vecinos. Ahí hay un grupo importante de gasto relevante. Y lo otro, obviamente, es todos los gastos extra
que han tenido precisamente en áreas de la salud o relacionado con la salud, que es tal como usted decía, sí. Los elementos de protección, los insumos, pero también reformular, por ejemplo, programas que tenían para ir en ayuda de los vecinos, como este programa de postrado y otras iniciativas. ¿Cómo el gobierno central, subsecretario, ha abordado o va a abordar lo que es otra también gran complicación que tienen los municipios a lo largo del país, que es los déficits que empiezan a crecer en las arcas municipales? Se lo pregunto por la postergación del pago de contribuciones, de las patentes en su minuto, que lo de la patente al final gran parte pagó, pero también hay un detrimento de las comunas más vulnerables en términos de recursos. ¿Cómo se va a ir abordando eso? ¿Cómo se ha ido abordando? Y por sobre todo también esta, no quiero decir tentación, pero sí podría llegar un alcalde y decir: yo tengo un déficit que ha crecido por la demanda social que da esta crisis sanitaria, y ese recurso que me llega, yo perfectamente podría, en la teoría, rendirlo como, de alguna manera, ir equilibrando la caja, producto de que esos recursos han ido a combatir la crisis, a combatir la pandemia, a ayudar en esta crisis sanitaria. ¿Se justificaría, podría decir uno? Claro, por eso sí, la resolución es bastante clara en que los gastos tienen que ser precisamente... Directamente ya. Para situaciones que tengan que ver con la pandemia y que particularmente vayan en ayuda de nuestros vecinos. Y esa es la parte más restrictiva para obviamente mantener un orden. Ahora, lo primero que me preguntaba, obviamente, tenemos un déficit en las municipalidades, efectivamente, particularmente en ingresos propios. Las municipalidades reciben sus recursos de lo que es el Fondo Común Municipal y lo que es también los ingresos propios, sí. Además de otras instancias. El Fondo Común Municipal, nosotros hemos asegurado los adelantos que se entregan. De hecho, se hizo en forma anticipada precisamente para que los municipios pudieran contar con un mínimo para el funcionamiento. Eso se le ha garantizado también a los alcaldes, que ese recurso que bordea el 80% de los anticipos va a estar. Pero obviamente hay una merma, y esta merma es la que también hemos tratado de ayudar con otros fondos y con otras medidas que se han tomado también. Se ha instruido a los gobiernos regionales que tienen presupuestos también distintos, que vayan en ayuda de los municipios. Nosotros en el mes de marzo aprobamos más de 60.000 millones de pesos en proyectos para las municipalidades, porque también hay que considerar que debemos seguir funcionando en las ciudades, sí, claro. Debemos seguir obviamente también generando empleo en forma ya más posterior. Esto va a ser la parte también de la reactivación económica, donde nuestros municipios también van a tener un rol muy relevante, y en lo cual nosotros como Subder estamos trabajando precisamente, y como todo el gobierno, para tener un plan robusto cuando venga el tema de la reactivación económica. Un punto importante ahí, los gobiernos regionales, subsecretario, entiendo, y usted me corrige si estoy equivocado, que existen fondos de emergencia, destinado para emergencia por parte de los gobiernos regionales para ir destinándolo en sus territorios. Me imagino que esos fondos de emergencia ya han ido a la baja, se han tenido que ir entregando a los municipios. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el balance de ese punto? Sí, para precisar, los fondos de emergencia que tienen los gobiernos regionales consisten en el 5% de su presupuesto anual. Y eso lo pueden destinar a municipios o también a distintos servicios de acuerdo a la necesidad. Parte de esos gastos, por ejemplo, se han ocupado en el tema de cajas de alimentos, del programa de alimentos para Chile. Yo puedo dar ejemplo, porque antes de ser subsecretario yo estuve a cargo de la Intendencia de O'Higgins durante 2 años. Por ejemplo, ahí recuerdo muy bien que invertimos más de 3.000 millones, por ejemplo, en ventiladores mecánicos y en insumos de salud. Y eso lo tiene que ir viendo cada región, particularmente. Pero el balance que tienen de esos fondos, ¿siguen habiendo? Sí. ¿Siguen habiendo fondos? Podría ser la pregunta más burda, pero ¿cómo se sostiene? Porque me imagino que muchas gobernaciones han tenido que ir entregando y haciendo mano de esos recursos frescos, sí, claro, entre comillas, para poder ir en ayuda de los municipios, los territorios y los distintos programas sociales también. Sí, sin duda. Lo que quiero decir es que cada región autónomamente va tomando la decisión sobre ese 5%. Entonces, por lo tanto, varía de cada región. Ahora, sin duda, sí le aseguro que en todas las regiones ya se ha ocupado parte de esos fondos de emergencia.
De todas maneras. Por último, subsecretario Masferrer, yo comentaba al comienzo lo que ha sido iniciativas de algunas comunas, especialmente el sector oriente de la capital, de ir preparando este paso a paso que plantea el gobierno para el plan de desconfinamiento, desde la señalética en el suelo, desde lavatorios de manos portátiles. Hay una serie de implementos, ideas, de creatividad también que se ha estado aplicando para preparar el terreno al desconfinamiento. Eso obviamente hablamos del sector oriente, pero hay comunas que, sabemos, es mucho más complicado por tema de recursos. Se van a entregar los recursos acá, con este Fondo Solidario Municipal, pero además también se entregan algunas líneas desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional para ir homogeneizando las medidas, para ir homogeneizando también las buenas ideas y hacerlos también como una buena práctica por parte del resto de los municipios. Sí, efectivamente la idea es trabajar en forma coordinada. Parte de estos recursos, como dije, la idea es que también sean ocupados en el tema de paso a paso, pero nosotros estamos trabajando, de hecho el día de ayer y hoy nuevamente tenemos reunión con el Ministerio de Transporte, precisamente para presentar iniciativas globales que les puedan servir a todos los municipios en materia de desconfinamiento. El tema del transporte es uno de los principales desafíos que vamos a tener en el programa Paso a Paso. Y la idea es que obviamente que los municipios ocupen los recursos y también conozcan estas iniciativas para que las puedan aplicar en sus distintas comunas. Perfecto, subsecretario Masferrer, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego.